Nosotros vimos en la semana anterior de forma preliminar y de forma visualizada, ¿verdad? Cómo las culturas en un momento se establecen. Ahora vamos a ver una a una. Les decía, el hecho de que uno no pueda llegar a visitar como a estos lugares y adentrarse, pues no es limitante. Hoy en día, gracias a Dios, pues, hay documentales, hay libros, hay revistas, hay artículos, imágenes, videos que nos llevan a estos lugares. O sea, no es impedimento para poder no conocerlos, de los cuales nosotros pues vamos a abordar las 4 culturas que hemos estado hablando. Para ello, comparto informe, ¿verdad?, que desarrollan los 4 pueblos de Guatemala, basados más en los elementos del cultural. Sobre ello es que habla parte de este documento. Entonces, acá nos hace mención del pueblo Xinca, el pueblo garífuna, el mestizo, que ya sabemos que es el maya, perdón, ladino, y el maya como tal. Acá entonces hace la presentación y luego ya nos hace referencia a la historia, de lo cual nosotros está establecido este material. Entonces dice guía básica para la convivencia multicultural e intercultural. ¿Qué significa eso? Multicultural porque es demasiado lo que comprende, intercultural porque hay una interrelación entre los seres humanos de distintas culturas. Guatemala es un país ubicado en América Central cuyo territorio está conformado por 108.889 kilómetros cuadrados, dentro de lo cual en este territorio comprende el territorio maya con 5.200 años, el xinca con 2.000 años, el ladino mestizo con 500 años, porque recordemos que el ladino hace alusión a lo que en un momento determinado estuvo con la invasión, ¿verdad? Y el garífuna, el acompañamiento que se tuvo de estos como tal. Dice, Guatemala vivió a partir de 1960 una etapa de conflicto armado interno que incluyó en 1996, en 1986, dice, se escribe una nueva constitución política en donde se hace el reconocimiento en el artículo 66 al pueblo maya como tal. No es que estuviera excluido, sino de todas formas el conflicto vino a favorecer esta parte. El conflicto armado interno, todos sabemos que duró casi 30 años, poco más, de lo cual esa guerra interna pues hizo que hubiera mucha discriminación, hubiera mucha inmigración, desaparecieron, ¿verdad? Tierras por completos, personas por completas, y por ende es que nosotros hacemos lo que es la mención acerca de este tema como tal. Dice, Guatemala está formada por diversos grupos étnicos en los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, forma de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres y los idiomas o dialectos. En este caso hemos dicho, ¿verdad?, que son 22. En realidad habían más, pero como estos fueron desapareciendo por la poca práctica del mismo y la difusión, entonces fueron desapareciendo, teniendo entonces reconocidos el idioma maya, el garífuna xinca y el español o castellano, que es de lo que es el grupo mestizo. Para entonces tenemos que en 1996 el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala firman el Acuerdo de Paz. Y por eso es la moneda de quetzal conmemorativa, ¿verdad? Con la firma de paz. Esa se da en 1996. Como tal, el acuerdo establece que Guatemala es multiétnica, pluricultural y multilingüe. Eso no es algo que si la persona mestiza desea o no reconocer, ¿verdad? No es si el garífuna está establecido y lo quiere o no reconocer, o sea, el país está instituido sobre esas bases como tal. Estos reconocimientos son parte del proceso de multiculturalidad y muestran la existencia de diferentes pueblos, aunque la relación del resto no lleva a la práctica toda su plenitud. Los guatemaltecos pertenecemos a uno de los 4 pueblos.
Es por eso que a veces cuando usted llena un formulario, no sé, para solicitar algo, siempre le dicen a usted que llene los espacios y a veces se comprende como un registro de estadística a qué grupo pertenece usted como tal. Entonces ahí le dicen, está el grupo Xinca, el Maya, Ladino o el Garífuna. El Ministerio de Cultura, en especial, ¿verdad? Que es la aproximación que siempre se ha tenido y hemos visualizado el año anterior con lo que es el INGUAT, establece, ¿verdad? Esta situación. De forma respetuosa, vuelvo a repetir, hacen como que la separación para poder observar cómo está instaurado nuestro país y cómo cada uno se identifica dentro del mismo. Si ustedes se dan cuenta, nos dice que el pueblo maya es el que abarca el mayor territorio guatemalteco, luego el Xinca está establecido en una minoría, y luego tenemos el pueblo garífuna. Les decía a la vez en la clase anterior que me parece que es el pueblo garífuna el que está perdiendo su idioma como tal, y es porque está asentado, ¿verdad?, en un territorio minoritario dentro de Guatemala como tal. Luego el resto que vemos en blanco, ¿verdad? Es el puesto para el pueblo mestizo y que es el que se ha desarrollado. Y vean esta parte que no tiene una identificación todavía, es decir, se reserva, ¿verdad? Que es al área del cual que se puede determinar que no pertenece. La cantidad de kilómetros cuadrados que ocupa cada pueblo en forma mayoritaria aparece en el siguiente cuadro. Es importante resaltar que incluyen los kilómetros cuadrados de reserva de biosfera maya. Aunque viven personas allí, pues definitivamente ese área sí es protegida, pero se mantiene la población ahí, ¿verdad? En ese área como tal. Ese área se supone que es parte del área de lo que es el Parque Arqueológico Tikal, pero de todas formas ahí viven personas. Uno va al parque y en sí el parque está perimetrado, pero hay zonas cercanas al parque que siguen siendo parte del parque, pero que igual hay asentamientos de otras personas ahí. Hay un, arqueólogo filipino que vino a Guatemala junto a otros dos y que ellos hicieron el descubrimiento del territorio comprendido mesoamericano. Y vean qué hermoso, qué hermoso es, ¿verdad? La grandeza que se tiene, porque en este caso el, el territorio viene a comprender una gran extensión. Él hace el estudio y lo visualiza en 3D, cómo sería en sí la ciudad de la civilización maya, y es inmensa. O sea, no es ni la pequeña parte de lo que nosotros podemos observar en lo que es el Parque Arqueológico Tikal. De ello, entonces, es que nosotros podemos comprender que la mayor parte comprende a la cultura maya, porque así es como se ha identificado. Y es lo que hoy en día, pues, es la mayor presencia de población en nuestro país. El pueblo dice, con un área ocupada de kilómetros cuadrados. El maya establece un territorio de 53,000 y fracciones, el ladino el 33,000, el xinca solamente 1,000, garífuna 40,000 y la reserva de la biosfera maya que comprende 21,000. ¿A qué se debe todo esto? Que la población, vuelvo a repetir, es la que más asentamiento en territorio nacional tiene, porque nosotros por herencia, por definitivamente origen, sabemos, ¿verdad?, que el territorio fue comprendido por los mayas y que con todos los cambios que se dieron, no solamente los actuales como el conflicto interno, las migraciones y otros problemas sociales que aquejan a nuestro país, pues definitivamente vamos a encontrar también que una de los mayores problemas, ¿verdad?, fue la invasión española que se tuvo. Acá dice, debido a la discriminación contra los pueblos indígenas, muchas personas consciente o inconscientemente ya no se reconocen como mayas. Algunos se reconocen garífunas o xincas y el resto, ¿verdad? Como persona ladina o mestiza.
Ahí sí habría mucho que comentar y que discutir cuando realmente uno considera tener una descendencia, ¿verdad? ¿De cuál? Creo que al final, pues, no hay una descendencia pura maya y no hay una descendencia pura, ladina. O sea, yo considero que dentro de los mayas, de todas formas, igual, seguimos habiendo mestizos y dentro de los mestizos, pues, todavía más. Acá, ¿verdad? Es lo que señala esta situación. Y a nivel lingüístico, establece que los idiomas maya, xinca y garífuna son establecidos, ¿verdad? A nivel territorial, como lo observamos en esta fase. Acá es un poco visible, ¿verdad? Lo que se establece de cómo cada territorio tiene una presencia de idiomas mayas dentro del territorio guatemalteco como tal. Acá dice que en el departamento, que en el según departamento de un censo, imagínense, de 1994 al 2002, porque no ha habido otro en realidad. Establecemos, ¿verdad?, que San Marcos, hay de un 42 a un 31%, ¿verdad? El que hablen un idioma materno. En Quetzaltenango del 60 al 54%. Vean, estos son los porcentajes que se establecen según de fecha a fecha, o sea, de 1994 a 2002. Y estos establecen cómo en un momento determinado los idiomas han venido decayendo por la misma situación, la falta de práctica. Yo he visto que algunas personas hasta se avergüenzan de hablar los idiomas mayas, cuando debería de ser algo muy representativo y un valor fundamental de identidad que se tenga, ¿verdad? Yo les decía la vez anterior a ustedes que estudié 2 años el idioma quiché, pero que no tuve realmente una presencia del mismo porque no tengo la pronunciación, no tengo el acento, ¿verdad? O sea, no nací con ese idioma, sino simplemente lo quise adoptar. Por lo anterior, dice que la mayoría de los científicos sociales indican que hay un subregistro en el aspecto, en el censo y por los datos oficiales, el Instituto Nacional de Estadística, en sus siglas INE, establecen que los pueblos indígenas son minoría, que los mayas son el 41%, garífunas y xincas el 1%, pero en realidad es otra. Los indígenas constituyen más del 50% de la población. Y eso es muy cierto. Hay personas que son indígenas y cuando se establece algún censo dice, ¿usted es maya, usted es ladino, es indígena o es garífuna o xinca? Y todo el mundo termina siendo ladino, ¿verdad? Y ahí es donde eso, o sea, crea un desfase en la realidad. Acá podemos observar nuevamente cómo se presenta y cómo en realidad nosotros vamos a comprender que sí existe una mayor afluencia de personas indígenas. Tenemos del pueblo Xinca, y aquí es a donde nos vamos a adentrar, ¿verdad? Ya a una de las culturas establecidas. Y miren qué bonito, a mí me gusta siempre que haya una representatividad de cada cultura. Ellos se caracterizan mucho por el uso de la palma entretejida, ¿verdad? Y esto nosotros sabemos que pueda ser lo que le llaman un petate, pueda ser un sombrero de petate, pueda ser un utensilio hecho se le llama petate porque el entrelazado es un petateado, a eso es lo que nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Pero petate también se le llama a una alfombra para poder sentarse, acomodarse, no sé. Pero dentro de esto, ese es uno de los distintivos que tiene. Por favor, voy a pedirte, Elena, que puedas leer un poco del pueblo Xinca. Pueblo Xinca. Eh, señor, empieza desde ubicación, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Ubicación. Se encuentra al suroriente de Guatemala en 12 municipios de los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa.
Voy a continuar. Acá nos aparecen los departamentos y los municipios que comprende. En este caso tenemos el departamento de Santa Rosa, que se extiende, ¿verdad? Con el municipio de Chicmulía, Guazacapán, Tacisco, San Juan de Cuao, Nueva Santa Rosa, y luego aparece Jutiapa, que también tiene comprendido el municipio de Jutiapa, Yutiltepec, Quesada, y para Jalapa tenemos San Pedro Pinula, Jalapa, Matascuintla, y tenemos también San Carlos Alzatate. En este caso comprende una población de 190,000. Cada una, claro, está distribuida dentro de lo que nosotros estamos hablando. También tenemos, dice, su origen. Los arqueólogos identifican sitios arqueológicos mencionados en la tradición oral que datan del año 400 antes de Cristo, es decir, hace 2000 años. Dos son las versiones sobre los orígenes del pueblo Xinca. La primera, una migración del norte de Mesoamérica, y la segunda, una migración del sur de Mesoamérica. Faltan estudios para determinar con certeza el principio. Sin embargo, el alto consumo de frijol colorado, similar a las costumbres alimentarias del norte de Mesoamérica, apuntan a aceptar la primera teoría, es decir, que provienen del norte de Mesoamérica. Seguimos hablando entonces de las migraciones, ¿verdad? Establecidas. Recordemos que los pueblos en su momento fueron invadidos, otros fueron desapareciendo por cuestiones de salud, por problemas de alimentación. Entonces, cuando ya no habían cultivos o alimentos, ellos emigraban. Y recuerden que las temporadas también de sequía, ¿verdad? Entonces, por la necesidad de lo que era el agua, pues muchos fueron emigrando y desplazándose de lugares en lugares hasta encontrar un asentamiento como tal. Acá nos presenta, ¿verdad?, que fue por migración, lo que habla del pueblo Xinca. Y aquí vamos a concluir para luego continuar en la próxima clase sobre el resto de características y aspectos que aborda este pueblo como tal. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos podido abordar el día de hoy? No, señor, ninguna duda.